¿Ya está por ahí el traductor? ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es un día especialmente importante para mí y, por supuesto, doy la cordial bienvenida a todas estas asociaciones de personas sordas que hoy nos acompañan. Por supuesto, decirles que es muy importante este tema porque creo que hoy hemos vivido, tan solo en unos momentos antes de presentar este punto de acuerdo, lo difícil que ha sido poder llevar a cabo el que se interprete lo que estábamos necesitando para que ellos estuvieran aquí. Nuevamente, bienvenidos. Quiero saludar a Jimena Díaz y a Pablo Sánchez, traductores de señas de aquí del Congreso. Muchas gracias por el trabajo que realizan. Y decirles, algunas personas oyentes temen a la lengua de signos como si fuera algo contagioso. Con el tiempo te das cuenta que lo único contagioso, por supuesto, pues son los prejuicios. Con el permiso de los y las integrantes de la mesa directiva, de las y los compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan y a los ciudadanos que nos siguen a través de los diferentes medios, el día de hoy quiero dedicar este punto de acuerdo a todas las personas que por distintas circunstancias sufren de la pérdida de audición o del habla, de quienes no tienen la manera de expresar lo que sienten, lo que viven, lo que ven o lo que a veces necesitan. Para ellos es este punto de acuerdo. También lo dedico a quienes a través de sus manos, de sus miradas, de sus gestos, nos hablan y nos expresan y nos comunican sus inquietudes. Pero sobre todo, aquellos que con su corazón nos brindan esa calidez humana, que es el motor para trabajar a favor de ellos. La sociedad ha evolucionado. Cada día es más tolerante con su entorno, con las personas que le rodean, incluyendo las que viven con alguna discapacidad sensorial. Esto es un tema complejo y del cual no se habla de manera constante. Aún se percibe cierta discriminación en distintos sectores, por lo que no se ha erradicado por completo. Seguiremos insistiendo y avanzando para mejorar en este tipo de aspectos desde este Congreso del Estado. La Constitución, las leyes generales, las leyes federales y las locales reconocen a las personas con discapacidad en todos sus derechos humanos. Además, contemplan que se establezcan políticas públicas necesarias para su ejercicio, medidas de nivelación, de inclusión y de acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Con independencia de los instrumentos normativos y de los diversos programas de integración e inclusión efectivos, todas y todos debemos de entender y tratar a las personas con discapacidad como lo que son, solamente personas. Debemos de seguir trabajando para generar la conciencia social con la finalidad de ser realmente incluyentes entre aquellas que viven con una discapacidad auditiva o sordera. Desde el punto de vista médico-fisiológico, la pérdida auditiva consiste en la disminución de la capacidad de oír. La persona afectada no solo escucha menos, sino que percibe el sonido a veces de forma irregular y distorsionada, lo que limita sus posibilidades para procesar debidamente la información de acuerdo con el tipo y grado de pérdida auditiva. Por lo que la persona que no puede escuchar enfrenta problemas para desenvolverse debido a las dificultades para detectar la fuente sonora, identificar cualquier sonido del habla o ambiental, seguir una conversación y, sobre todo, comprender el lenguaje oral. De tal manera que repercute en el desarrollo de sus habilidades del pensamiento,
del habla y del lenguaje, y en consecuencia en la conducta, el desarrollo social y el emocional, e incluso en el desempeño laboral y escolar. Por otra parte, es importante señalar que el lenguaje de señas de las personas con discapacidad auditiva o sordera en nuestro país es la lengua de señas mexicanas, por lo que las autoridades deben garantizar el derecho de las personas con alguna discapacidad sensorial, estableciendo medidas como son la utilización del lenguaje de señas, entre otros. La lengua de señas mexicanas es reconocida oficialmente como la lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Si bien existen escuelas e instituciones o asociaciones civiles que enseñan la lengua de señas, nos encontramos que en espacios laborales y dependencias públicas no tienen personas capacitadas para poder entablar una comunicación con lenguaje de señas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020, la población total del país, que existen diversos tipos de discapacidad que representan un 4.9%. De ese universo, 1.809.000 personas tienen discapacidad o dificultad para hablar o comunicarse. En cuanto al estado de Guanajuato, existen aproximadamente 84.903 personas con discapacidad o dificultad para hablar o comunicarse. Por eso, resulta indispensable la necesidad de aprender el lenguaje de señas, que ayudará y permitirá a comunicarnos sin restricción algunas. Imaginemos, por cierto, cuando se presenta, de hecho, un hecho de tránsito donde resulte lesionada alguna persona con discapacidad auditiva o sordera. Me pregunto, ¿cuántos oficiales de cuerpos de seguridad, bomberos o protección civil tendrán la habilidad de comunicarse con estas personas? ¿Cómo intentará calmar a la persona ante un evento o comportamiento de desesperación o de emergencia? ¿Cómo podrá darle las indicaciones en caso de que necesite brindarle, pues, tan solo los primeros auxilios? Debemos de impulsar más mecanismos e instrumentos que permitan un adecuado ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, se busca seguir generando conciencia y sobre todo, hoy, en este punto de acuerdo, buscamos generar conciencia en los cuerpos de protección civil, bomberos y de seguridad pública de los municipios de nuestro estado, para que cuenten con elementos necesarios para la debida y correcta comunicación entre ellas y ellos. Si algo tienen en común estas tres dependencias, es que buscan salvaguardar la integridad física de las personas ante una eventualidad de un problema o de un siniestro ante una emergencia, ya que el tener una proximidad y una relación constante con las y los guanajuatenses, al ser comúnmente los primeros respondientes, es importante que de qué manera corresponsable desarrollen habilidades y cumplan la obligación de garantizar esa comunicación con las personas con discapacidad y en este caso discapacidad auditiva. Lo que finalmente abonará en la generación de una cultura de inclusión. Al tener la capacidad de atender a las personas con discapacidad en caso de una emergencia, desastre o siniestro, máximo que un día existe la latente posibilidad de enfrentarse sin duda a alguno de estos siniestros. No perdamos de vista que también existen personas que viven con otro tipo de espectros, síntomas o afectaciones, como son el autismo, síndrome de Down, por citar algunos, y que son personas que en algunos casos también, por supuesto que no pueden comunicarse. Sin duda, estas acciones buscan prevenir y generar condiciones de seguridad en materia de protección civil
para lograr una atención y un auxilio adecuado de las personas con discapacidad, incluyendo a quienes tienen una discapacidad auditiva o del habla. Por último, les digo a todos ustedes que hoy nos acompañan, a todas y a todos los que viven con alguna discapacidad, que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es un aliado en la inclusión y en la solidaridad que en los planes y programas de protección civil, cuerpos de bomberos y cuerpos de seguridad pública de los 46 municipios para que incluyan el aprendizaje del lenguaje de señas. Si incluyente quiere ser, aprende el lenguaje de signos. Es una de las decisiones más inteligentes que podemos tomar. Y eso es lo que necesitamos, un Guanajuato más incluyente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se turna la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, con fundamento en el artículo 119, fracción cuarta de nuestra Ley Orgánica.